Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. And it is the deadliest drug threat our country has ever faced. We believe Mexico needs to do more to stop the harm that we're seeing. They are helping us, but they could do much more. There's no question about that. Are there drug cartels in control of parts of Mexico, not the government of Mexico? I think it's fair to say yes. El fentanilo no se produce en México. El fentanilo se produce a partir de precursores que no se fabrican en México. Se fabrican en otros lugares, incluido Estados Unidos. Y hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México. Entonces, es un problema importado. México pidió un task force, un grupo especial que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente. El Gabinete de Seguridad de mi país defenderá con hechos la dura campaña política electoral emprendida contra México. Es nuestro México y lo vamos a defender a todos los lugares. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Y me da mucho gusto volver a tener aquí en este podcast a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Como ya lo hemos platicado con ella, es especialista en temas de seguridad en la relación bilateral y además una analista muy aguda respecto a los temas que nos deben interesar a muchos mexicanos, que es la seguridad o inseguridad que padecemos en México. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación nuevamente aquí entre Washington y México. Muchas gracias, Jesús, por la cálida bienvenida y un saludo a todo el auditorio. Pues se acaba de celebrar hace unos días en la capital de los Estados Unidos una nueva sesión de lo que se llama la reunión binacional de alto nivel sobre seguridad, en donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Joe Biden abordaron como tópicos importantes la lucha binacional para contrarrestar el trasiego de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo, el tema del desmantelamiento de los grupos que se dedican a trasegar estos enervantes y el tráfico de armas específicamente. No hubo anuncios que llamaran la atención distintos a lo que estábamos acostumbrados en este tipo de encuentros, que más que nada me parecen sesiones de fotografías, a menos que usted haya encontrado algo diferente, doctora. Sí, bueno, muchas gracias. Y tiene razón, esta reunión tiene como marco precisamente aquel encuentro entre los tres amigos, Trudeau, Biden y López Obrador, en enero pasado. Como consecuencia de ella, el tema efectivamente para los Estados Unidos y la prioridad es la que han denominado la pandemia por el fentanilo. Pero el tema de las armas no se había realmente aceptado como un tema eje de estas reuniones y México, hay que decirlo, lo logra meter bien, pero le sale el juego un poco complicado. ¿Por qué? Porque sí logra poner en la reunión pasada el tema de las armas y por supuesto el tema de interés para los Estados Unidos, que es este tema de la epidemia del fentanilo, pero también se llegan a compromisos como es la investigación respecto a miembros de diferentes cárteles como Sinaloa y Jalisco, así como anunciar incluso recompensas para poder hacer las detenciones de diferentes miembros de estas bandas criminales. Entonces también habla de un compromiso por parte de México, no solamente en el tema de la contención del tráfico del fentanilo hacia los Estados Unidos, sino incluso el compromiso también por parte de nuestro Estado a las detenciones de estos y luego su extradición como la de Ovidio. Entonces, en realidad México compra un paquete muy grande de responsabilidad y pareciera entonces que la negociación no fue del todo positiva, porque aunque Estados Unidos se compromete a la investigación y la restricción de cierto tipo de armas hacia nuestro territorio, me parece que la carga de la prueba como responsable de la situación que se ha desencadenado en Estados Unidos por el consumo no solo de opioides y estimulantes y drogas como el fentanilo, drogas químicas,
pareciera recaer en un porcentaje todavía mucho mayor en México que en Estados Unidos. Algo importante, Jesús, aquí me llama la atención de la comitiva que el Estado mexicano envió, es, por ejemplo, haber llevado al secretario de Salud, y lo cual, bueno, la agenda misma planteaba también temas de salud pública, pero aquí nada se dice, o por lo menos del comunicado que se publicó por la Secretaría de Gobernación en los medios, de lo que allí se vio en esa reunión recientemente, no se habla de la responsabilidad de las grandes farmacéuticas en el control de las drogas que producen y la regulación de los estados en la distribución de los medicamentos que éstas fabrican y que finalmente pueden llegar a ser comercializados o distribuidos de manera legal en los Estados Unidos para producir otro tipo de drogas que invitan o progresan en el consumo de drogas duras, como lo es el fentanilo. Entonces, me parece que hay un entramado de componentes en este fenómeno de adicciones y de violencia en cualquier territorio, no exclusivamente en los Estados Unidos, aunque es el que en este momento, el año pasado, presentó más de 93,000 muertes por consumo de fentanilo, y por supuesto es un pico que alerta y alarma a la autoridad. ¿Dónde está el análisis completo de este gobierno multinivel en ambos estados, capaces de contener también los intereses económicos de las grandes farmacéuticas? Y es que también siempre hay una dosis o sombra de política sobre una materia que a mí me parece, en lo particular, tiene que ver con salud pública y educación. Aquí lo digo porque a la par de este encuentro de los gabinetes, en el Congreso Federal de los Estados Unidos la politiquería nuevamente se pone al frente. Hay legisladores republicanos, que son muy pocos, que hablan, y ya en conjunción con Donald Trump, el expresidente que quiere volver a ser presidente, de establecer una política de intervencionismo en México, de lanzar operativos militares en contra de los cárteles mexicanos. ¿Pero por qué lo digo? Porque en el comunicado que sacó el Departamento de Justicia se habla de combatir en general a las organizaciones criminales que se dedican al trasiego de drogas elaboradas con fentanilo. Y aquí me parece que lo que no está muy claro, o que se debió haber dicho, es que esas organizaciones, las que dominan por lo menos el transporte, la distribución y la venta de drogas sintéticas en Estados Unidos, son los cárteles gringos. Exacto, a mí ese punto es muy interesante, porque efectivamente se le delega la responsabilidad al Estado mexicano. Por eso yo decía, se le delega la carga de la prueba, ¿no? Si ustedes dicen ser inocentes, le dicen a México, comiencen por combatir desde el interior, haciendo las detenciones, disolviendo estas relaciones delincuenciales entre bandas criminales, revisando la corrupción que tienen institucionalmente hablando para impedir que la autoridad promueva desde su omisión, negligencia o acción, el tráfico de drogas, porque también cómo custodiamos o no las fronteras, que entra y que sale, pues es una responsabilidad finalmente del gobierno. Pero pareciera ser efectivamente que se nos confiere toda la responsabilidad y nunca nadie habla ni escuchamos siquiera de las detenciones de aquellos capos que pueden estar instalados o están instalados en los Estados Unidos y que desde allá son los que también promueven la distribución de este tipo de drogas, ¿no? O que también son los dueños de la logística, doctora, porque si usted recordará muy bien en la reunión anterior de esta naturaleza, de alto nivel en materia de seguridad, Merrick Garland, el Procurador General de Justicia, y no porque le haya hecho yo la pregunta, pero lo dice por primera vez públicamente, que ya tienen cárteles en Estados Unidos, y acepta que estos son los que se encargan de la venta y distribución de fentanilo, como ahora se le conoce por esta pandemia. Mueren 292 personas cada 24 horas en Estados Unidos por una sobredosis. Pero aquí el tema, y esto quisiera que nos dé su punto de vista al respecto, no tanto es el cártel de Jalisco y el de Sinaloa los que están afectando esta problemática de educación y salud en Estados Unidos, sino son los cárteles estadounidenses, doctora. Sí, sin duda. O sea, por supuesto que hay una promoción por parte de estos, que son los que incentivan a la producción y tráfico de estas drogas y que le generan ganancias multimillonarias, por supuesto, a los cárteles de este lado. Eso sin duda.
no puede haber una ganancia económica si no hay un comprador que tiene toda esta capacidad de distribución a lo largo de un territorio. Entonces, sin duda que deben haber asociaciones que tendrían que seguirse los rastros del dinero, que es muy complicado, pero que se tienen los medios para hacerlo. Cada vez más los sistemas financieros se están consolidando desde las directivas del propio Fondo Monetario Internacional y a partir de diferentes iniciativas que ha precisamente secundado el Fondo Monetario Internacional, así como los que han nacido del Foro de Davos y la propia de Naciones Unidas para tratar de combatir el tráfico de drogas. Sin duda que están articuladas estas mafias con las que prevalecen en el territorio estadounidense. Pero también hay que decirlo, este problema no va a encontrar una solución inmediata, sino en la medida, repito, que los capitales y por supuesto la industria también farmacéutica sea controlada. Me llama la atención, por ejemplo, que un día antes de la reunión que hubo conjunta de esta declaración México-Estados Unidos sobre la implementación del entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras, que fue la que dio motivo a esa reunión, la administración Biden-Harris designó al fentanilo combinado con silaxina como una amenaza emergente para Estados Unidos. Y justamente el doctor Raúl Gupta, que es el director de la Oficina de la Política Nacional del Control de Drogas, estableció que la silaxina es una amenaza emergente, es una droga que se usa para efectos veterinarios, pero que en combinación con el fentanilo puede llegar a generar una muerte fulminante. Entonces, hay una preocupación constante de esto y que otra vez, nuevamente, quienes están haciendo estudios para ver cómo estas combinaciones de drogas pueden generar un consumo y una adicción que genere un mercado y que les genere recursos a estos cárteles. Entonces es evidente que también desde dentro de las administraciones de uno y otro lado, alguien no está haciendo su trabajo o lo está haciendo con intenciones de obtener prebendas económicas a costa de la salud de miles de ciudadanos y poniendo en conflicto, por supuesto, a la autoridad de uno y otro gobierno. ¿Y quién está ganando y haciendo jauja de toda esta situación? Evidentemente, aquellos políticos que en menos de 2 años entrarán en campañas para visibilizar las problemáticas binacionales y tratar de formar un ala radical que va a tener como baluarte el discurso político, en este caso en contra de México por el incumplimiento y la contención de los propios grupos criminales en su territorio. Entonces, sí me parece lamentable y coincido plenamente contigo, Jesús, que no estamos informados debidamente como sociedad de cuál es el esfuerzo de Estados Unidos en la detención y aprehensión de aquellos capos que desde su territorio pueden llegar a generar la dirección de estos grupos criminales que finalmente requieren el financiamiento para poder hacer sus operaciones. Ahora bien, en el tema de las armas, que es importantísimo para el empoderamiento del crimen organizado en México sobre todo, pues nuevamente la promesa de Estados Unidos, ¿no?, de que sí, vamos a mejorar la cooperación, pero no hay un método de rendición de cuentas. Es decir, México se va siempre con la promesa de Estados Unidos o Washington de que van a hacer más, pero pues cada reunión no se ven en concreto resultados. ¿Qué se debe hacer en este sentido? ¿Cuál sería el mecanismo de rendición de cuentas para probar o no que Estados Unidos de verdad volvió con énfasis a combatir el tráfico ilegal de armas de su país al nuestro? Es muy complejo. No hay una autoridad gubernamental que se atreva a decir cómo va a ser el control de armas por lo siguiente. Porque en Estados Unidos, por la enmienda número 2, y esta libertad en el uso de las armas, en la compra y uso de armas, es muy complejo el tema de restringir la exportación de armas de manera ilegal a nuestro territorio. Nuevamente ahí tendríamos que estar revisando en el control de aduanas, que sería la primera autoridad al frente en tratar de contener qué sale y qué ingresa de un territorio, tanto de Estados Unidos como del nuestro. Pero por otra parte también, sí, estos padrones que había prometido, por ejemplo, el propio Biden para el control de armas, para ver a quién se le están vendiendo y qué están haciendo estas personas posteriormente a la compra, aquellas personas que tienen antecedentes penales, que no podrían estar adquiriendo un arma, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está la transparencia de estos padrones de si están comprando y si las están utilizando? Pero aún y con toda esta libertad que tienen los americanos, la única forma de presión que tiene México en este momento
es realmente la que ha ejercido en este momento la Secretaría de Relaciones Exteriores, como son los litigios de México, Smith contra Watson. En los tribunales. Ajá, y la de México, Diamondback, Shooting Sports Inc. y otros, ¿no? De las dos demandas que tiene México, lo que visibilizan en contra de los fabricantes y de los que las venden posteriormente, pues de alguna manera sí generan, independientemente de que se llegue a una decisión favorable a México, sí exhiben la preocupación de México y la acción por mantener el discurso vivo del tráfico de armas hacia nuestro territorio. Entonces, por esa parte, esa visibilidad que nos dan estos litigios, me parece que son muy oportunas. Pero si tú me dices, ¿cuál es la autoridad que tendría que poner fin a esto? A mí me llama la atención que en la reunión pasada se presentó, por ejemplo, el secretario de la Defensa, en la reunión que estamos conversando, la declaración conjunta, pero no estamos viendo del lado de los Estados Unidos que se haya presentado el secretario de Defensa, el homólogo del nuestro. Entonces, ¿cuál es el interés real de delimitar el tráfico de armas? Realmente lo hay por parte de Estados Unidos porque pareciera que a ellos les cansa la exportación de drogas hacia su territorio, pero no les cansa la exportación de armas hacia nuestro territorio, ¿no? Entonces, es como siempre, doctora, el interés económico. Eso es. Ahora, usted mencionaba algo que ahí difiere un poquito con usted. Los mecanismos de los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, por lo menos en el tema del movimiento del dinero de la venta de narcóticos entre México y Estados Unidos, las organizaciones de ambos lados del Bravo que se dedican a esto son más inteligentes que los sistemas institucionales financieros. La mayoría se están aprovechando, y eso es muy complicado de saber, pero quisiera conocer su opinión al respecto. Están aprovechando las ventanas que por años ha dado el Departamento del Tesoro, que tienen que ver con las remesas, las transferencias de hasta $10,000 sin que se investigue la procedencia del dinero. Cualquier persona puede hacerlo y puede hacerlo en múltiples ocasiones con nombres falsos. Y ahí es donde el crimen organizado se ha aprovechado para enviar las ganancias de las ventas de las drogas de México a Estados Unidos. No veo, y por eso quiero escuchar su punto de vista, no veo que Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, se quiera dar un balazo en el pie y diga de manera indirecta, Bank of America o Citibank están participando en el lavado de dinero procedente de la venta de drogas. Sí, ese es un tema, el sistema financiero, ¿no? No pensemos que es perfecto, ¿no? Sin duda por ahí pasan grandes capitales que seguramente, aunque haya toda esta política de compliance y regulación y ética, por supuesto que entran por el sistema financiero una vez que ya han pasado por otro tipo de mecanismos y que pareciera ser pues un gran lavadero de dinero. La guerra misma puede ser una gran lavadora de dinero, ¿no? Entonces, aquí lo que yo querría decir es, sí, sin duda el sistema financiero es perfectible y el tema de las remesas pues es un tema muy interesante porque efectivamente no entiendo cómo en 2 años de pandemia, donde solo hubieron actividades esenciales abiertas y las demás se restringieron, se limitaron, hubo una disminución del Producto Interno Bruto de los estados. ¿Cómo es posible que entonces haya habido un pico histórico del reenvío de remesas, por ejemplo, a nuestro territorio? O sea, eso es como... Y porque hubo un pico de consumo de opiáceos en Estados Unidos. Exactamente, y eso es increíble porque efectivamente ese número de muertes, por ejemplo, de 93,000 del año pasado, que es un pico importantísimo, sin precedentes, incluso antes de la pandemia, cuando ya existía consumo de otro tipo de opioides y de estimulantes, no era tan altísimo como en esos 2 años de pandemia, de estos enclaustramientos que hubieron, que creció a estos niveles. Efectivamente, está asociado el tema de el número de consumidores de drogas, la producción de esta, el número de remesas, y ahí viene esa combinación perversa de articulación de qué está pasando por el sistema financiero. Efectivamente, el Fondo Monetario Internacional, cuando conjunta a los líderes del mundo, a los ministros de Estado, etcétera, para tratar estos temas, pues la voluntad es finalmente de carácter política. El Fondo Monetario al final podrá cambiar lineamientos al interior de sus estatutos para efectos de hacer empréstitos o dar crédito a los estados. Y el estado que quiere el préstamo, pues tendrá que ceñirse a los lineamientos. Pero efectivamente,
no tiene una capacidad vinculante para obligar a los estados a que hagan o dejen de hacer algo respecto a su propio sistema financiero. Entonces sí, entra en esta mecánica algo muy importante que tú has estado visibilizando durante esta conversación, que es el entramado de instituciones que promueven o que estorban o que no hacen nada respecto a diferentes fenómenos sociales que estamos observando actualmente. Pareciera que la globalización no solamente interconectó o articuló las cadenas de suministro para favorecer el poder adquisitivo de los consumidores, sino articuló incluso a los grupos criminales que han obtenido una ventaja de esta esfera globalizada para poder llevar a cabo sus tareas criminales ya no de manera local, sino de manera global. El tema, por ejemplo, que salió en esta conversación sobre los precursores de China e India para el fentanilo, pues da muestra de esa globalización y de un problema articulado que no se puede ver de manera unilateral. Y que además tiene muchas limitantes en materia de comercio, porque no todos los precursores químicos son ilegales. Exacto. Que se utilizan para la elaboración del fentanilo. Ahora, doctora, estamos ya muy cortos de tiempo, pero me gustaría hacerle una pregunta que ojalá nos los pueda responder, y me gustaría que nos respondiera con un sí o con un no para después abordarla. ¿Usted ve alguna decisión política en un futuro cercano en Estados Unidos para ahondar en el tema de las finanzas del narcotráfico? En este momento, con la administración Biden, no, porque está muy corto de tiempo y se puede dar un balazo en el pie si él comienza con esta investigación, restricciones o conversaciones que le puedan restar rumbo al segundo periodo que él quiere o pretende obtener. Esto en todo caso creo que va a ser la bandera de los republicanos, es decir, a los demócratas en el poder no les conviene ahorita esto, pero efectivamente de aquí hasta la próxima campaña electoral de la presidencia en Estados Unidos, sin duda va a ser la bandera de los grupos más radicales de los republicanos para efectivamente visibilizar el fracaso de los demócratas en esta problemática que están padeciendo. Entonces pudiera ser que si llega un presidente de corte republicano, no podemos decir nombres ahorita todavía porque no sabemos en qué terminen los procesos judiciales en contra de uno de los que pretende ser candidatos, que es Trump, un DeSantis que también es un gran conservador y que ha apoyado a Trump en el último mes, pero sí, sin duda, todo esto para hablar incluso de los cárteles como grupos terroristas, México en el incumplimiento de la tarea de grupos migratorios, donde también Estados Unidos tiene gran responsabilidad, etcétera. Me parece que en estos 2 años no lo vamos a ver, pero que en el siguiente es posible que sí pongan algún tipo de medida incluso en contra de las instituciones financieras. Es muy complejo por lo que representan a nivel mundial, pero sí creo que es importante hacer una revisión acuciosa de cómo contribuyen o no con las propias políticas que mantienen y ese secreto bancario que cuando les conviene lo utilizan. Doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, muchísimas gracias por esta conversación aquí entre Washington y México. Es un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias, Jesús. Que tengan un gran día. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Y ya llegó, como siempre, Fernanda Álvarez con lo más importante es leer. De verdad, aquí en Entre Washington y México es una gran ventaja contar con alguien como Fernanda de Penguin Random House. ¿Qué nos tienes, Fer? Hola, querido Jesús. Pues ya sabes que siempre es un súper placer poder compartir lecturas contigo y con ustedes, que nos escuchan. Y les traigo 2 libros, como siempre, pues, que en lo personal me cambian de lugar. El primero de ellos es una especie de memoir o de diario de una poeta italiana que se llama Alba Donati. Ella escribe este libro que se titula La librería en la colina y es su historia de cómo renuncia a una vida pues confortable para volver a un pueblito pequeñito en una montaña en Italia para poder formar su librería. Entonces, claro, es las peripecias que pasa, tiene que pedir primero libros a distintas editoriales para que le manden y poder empezar a hacer su fondo o su catálogo de librería.
después sufre un incendio, tiene que volver a empezar. Y es muy interesante porque es ver cómo una librería o alrededor de los libros uno puede generar una comunidad, ¿no? Entonces regala cosas de distintas escritoras o escritores, ¿no? Tiene calendarios de Emily Dickinson, calcetines con citas de Orgullo y Prejuicio, una mermelada que hace Alicia en el País de las Maravillas. Entonces es un libro muy bonito que nos hace recorrer la importancia del libro, ¿no? Es como estos libros sobre libros y uno siempre termina leyendo con todas las ganas de poder montar su propia librería, poder renunciar a todo, irse a un pueblito y vivir tranquilamente entre lectores, entre libros y con una vida en paz. Así que esa es mi primera recomendación, mi querido Jesús. ¿Y cuál es esa segunda lectura que nos vas a recomendar ahora? La segunda es más truculenta, pero es un libro pues para un fin de semana porque se lee rapidísimo, 2 noches ya la tienen. Es una novela que escriben a 4 manos Rosa Montero y Olivier Truc. Rosa Montero, pues como sabes, ya es una súper autora tanto de libros de ficción como de no ficción, y Olivier Truc es un autor de novela negra muy importante en Francia, y ellos deciden por primera vez colaborar juntos en esta novela que empieza en un, digamos, en un contenedor en Barcelona, en un barrio bajo, donde nadie quiere pasar por ahí, y un pobre policía que ya está a punto de jubilarse y que detesta el día de su suerte, de venir con un animal de guardia que se ha dedicado también a descubrir cuerpos, pues resulta que este animal se para, que se llama Julieta, el perro, y el pobre policía dice, ay no, por favor, no puede ser, ¿qué quieres ahora? Y pues encuentran el cuerpo de una mujer todavía con vida, que no tiene nombre, no tiene ninguna seña particular para que se pueda descubrir su verdadero origen, y la mandan luego al hospital, y es ahí donde todo parece indicar que ella se llama Alicia, todo parece indicar que vivía en Francia, todo parece indicar que este contenedor viene de Lyon, y que es ahí donde empezaban a hacer una trata de blancas, pero ella en realidad no sabe nada de sí misma, sin embargo tiene una fortaleza y unas habilidades para atacar a los otros, ¿no? Porque intentan asesinarla mientras está en el hospital. Así que hay 2 policías, uno de Francia y Ana Ripoll, que es catalana, que van a tratar de descubrir quién es Alicia, quién está detrás de ese nombre que ella no recuerda, de esas marcas que hay en su cuerpo, y en fin, es una novela que de verdad van a leerla en 2 tardes, ¿no? 2 tardes, noches, la van a pasar bien o no, depende de dónde lo veamos, pero está muy bien escrita y es un thriller, una novela policíaca que les va a gustar muchísimo. Así que esas son mis 2 recomendaciones, Jesús. Muchas gracias, como siempre, por invitarme a participar, a recomendar libros. Como siempre, mi querida Fernanda, muchísimas gracias por estas recomendaciones. Muchas gracias, Jesús, a ti. Pucha Play con Gonzalo Lira. Aquí en Entre Washington y México también las opiniones con un tinte político de recomendaciones de cine y de lo que hay que ver de Gonzalo Lira Galván son esenciales. Pucha Play, por eso tiene un espacio privilegiado y creo que todos quienes escuchan este podcast saben por qué. ¿Qué nos tienes, mi querido Gonzalo? Hola Jesús, ¿cómo estás? Pues siempre un gusto saludarles. Y esta semana les tengo una recomendación que quizá no va a ocurrir como suelo hacer en otras ocasiones, que intento hilar el tema principal de la entrevista, la entrevistada, el entrevistado, pero que creo que vale la pena decir, avisarle a la gente que esto existe. Y porque a mí me tomó de entrada por sorpresa. A ver, yo voy a aclarar una cosa. Yo me considero una persona ni espiritual, ¿no? O sea, completamente ateo, no profeso ninguna religión, mis creencias son bastante terrenales, prácticas. Sin embargo, incluso me considero un crítico de la Iglesia Católica y lo que como institución ha hecho, ¿no? Ya sea
instaurarse en países en los que no fueron necesariamente invitados, dictar la agenda ética y moral del mundo cuando muchas veces en sus entrañas no hay ni ética ni moral por parte de muchos de sus miembros, y aún así debo decir que si no me atrae a convertirme religioso, sí me devolvió la fe de alguna manera la recomendación de esta semana. Y estoy hablando de un documental muy interesante que encuentran en la plataforma de Star Plus, que además la plataforma de Star Plus, para quien no lo sepa, pertenece a Disney. Es decir, una empresa gigantesca que pues también forma parte de de quienes ponen agenda y de quienes nos han educado. Y que regularmente hace bien las cosas, ¿no? Trabajan bien, eso no hay duda, ¿no? La calidad de lo que hace Disney, pues no está para nada en tela de juicio. Y no sé si tú estás familiarizado con el periodista Jordi Évole, que, bueno, es conocido por sentar a figuras controversiales de la política, de la música, de la cultura en general, y cuestionarles. Pero esta vez, en este ejercicio que se llama Amén, Francisco responde, no se sienta necesariamente él frente a la figura en cuestión, y la figura en cuestión es el Papa Francisco XVI. Sienta a un grupo de jóvenes que forman parte de disidencias raciales, de la comunidad LGBT+, y de muchos temas a los cuales la Iglesia Católica suele darle la vuelta, o algunos de sus miembros incluso suelen condenar, suelen criticar, simplemente no les abren la puerta. Y lo que es muy interesante es ver a alguien como el Papa en turno, pues enfrentarlos, y sobre todo enfrentarlos con jóvenes que tienen ideas muchas veces contrarias a las que tiene el propio Papa, o a las que muchos creeríamos que tiene el propio Papa, ¿no? Desde hablar de las personas no binarias, desde hablar de la inclusión de la Iglesia Católica, de las personas, como lo decía, de la comunidad LGBT, incluso enfrentar al propio Papa a lo que yo decía, ¿no? A cómo muchas veces algunos miembros de la Iglesia Católica les cierran las puertas o se sirven de las escrituras de la Biblia, por ejemplo, para hacer interpretaciones que terminan utilizando para excluir. Pues bueno, es impresionante ver de entrada cómo esto no está guionizado, porque pues ninguno de los personajes que forman parte de esta plática, de esta conversación, parece tener un guión, no son actores ni actrices, y entonces de repente ver a un Papa dudar, de repente ver a estos jóvenes llegar muy seguros a la entrevista, pero a la hora de genuinamente tener que hacer las preguntas, ponerse nerviosos, pues le da muchísima credibilidad. Pero lo más sorprendente es escuchar a Francisco decir, condenar ahora él a los miembros de su propia iglesia que ejercen esa violencia hacia las disidencias, ¿no? Es decir, el Papa sale a decir que en realidad la Iglesia Católica es un lugar que debería de estar abierto para todo el mundo, ¿no? Que la Iglesia Católica no debería de ver colores, no debería de ver preferencias, no debería de haber diferencias, porque todos son hijos de Dios, e incluso hacer una condena, como lo decía, bastante fuerte. Hay un momento en el que está platicando con una persona que se identifica como no binaria, y que le dice a Francisco pues que qué piensa de quienes usan la Biblia para pues excluir, ¿no? O para criticar. Y Francisco es muy claro y dice, esas personas más bien lo que tienen es un conflicto interno, son infiltrados de la iglesia, y les critica muy fuertemente. Digo, no es la primera vez que Francisco aborda estos temas, y que creo que se muestra más abierto que nunca habíamos visto a un Papa, pero resulta muy interesante ver cómo enfrenta y cómo taclea estos temas, cómo les hace frente, y de alguna forma, como lo decía, te devuelve mucha esperanza y te devuelve mucha fe, porque a pesar de yo no ser creyente, creo que para eso sirven las religiones, como un refugio para muchas personas, y el hecho de que el máximo exponente de la religión más, pues sí, más influyente quizá en el mundo, o una de las más
condene a sus propios miembros por encima de lo que piensen, ¿no? Me parece muy interesante. Creo que es un ejercicio que vale mucho la pena que la gente vea y que sí va a quitarle muchas telarañas o a quienes estén en contra de la iglesia y les parezcan criticables muchos de sus métodos o sus creencias, o a quienes formen parte de sus fieles y de alguna forma tengan confusiones o se dejen llevar por los dimes y diretes de algunos de sus miembros, donde el patrón se para y dice, cuando el patrón, que es el Papa, se para y dice, aquí esto no va, entonces completamente desarticula y descalifica a cualquiera que pueda decir lo contrario a él, y me parece un testamento muy interesante de cómo hasta la propia iglesia, que de repente pareciera estar detenida en el tiempo, pues tiene que avanzar porque no le queda de otra. Pues muy atractiva y retadora esta recomendación de Pucha Play, mi querido Gonzalo. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Comulgamos en lo agnóstico y me despido con un abrazo diciéndote Ave María Purísima, mi querido Gonzalo. Que Dios te bendiga, Jesús. Y bueno, a todos ustedes hay que pedirles nuevamente a los políticos y a los criminales que nos devuelvan a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.